Aquí tenemos la primera pregunta. ¿Qué pasa si busco después la sabiduría? Como cuando esté más adulta. Bueno, lo primero es que habría que destacar que tú no sabes cuándo vas a llegar a estar más adulta. Probablemente hoy sea el último día que Dios ha diseñado del espacio de los días que te quedan en esa tierra. Hoy probablemente sea el último día. Entonces, no sabemos cuánto tiempo dure esta etapa de adulta. Lo segundo es que todo lo que tú hagas ahora va a sembrar en tu vida hábitos que cuando llegues a tu adultez van a cosechar consecuencias. De modo que tú llegarás a tu adultez, si el Señor te lo permite, si el Señor te permite llegar a la etapa de adulto, pero cargando consecuencias de no haber sido una persona sabia, que hizo lo que tenía que hacer en el tiempo que tenía que hacerlo. De modo que ese sería el gran problema, no tener un aprovechamiento de tu juventud acordándote de tu creador. Eso sería el problema de no ser sabio. Sí, en Mateo capítulo 25 es interesante que hay una parábola de las 10 vírgenes y 10 de ellas estaban preparadas para la venida del esposo, las otras no. Así que si dejas para tal, es posible que el esposo llegue y no estés lista, no estés listo. Esa es la realidad de las escrituras. Y es lo que cantábamos en el himno que cantábamos ahorita precisamente. Decíamos, entre tanto tenga tiempo, busca a Dios. Porque el tiempo va veloz, habrá un día del juicio. Tú no sabes cuándo vendrá el Señor, nosotros no lo sabemos. Por lo tanto, lo que te aconsejamos es ser como las vírgenes prudentes. Está preparada para si el esposo llega, ya tú estés lista para ir con él. Así es. La siguiente pregunta dice, ¿cuándo será el juicio? Lo cierto es que las escrituras no dicen el juicio será en el 2030 ni en el 2040. Lo que sí en el libro de Tesalonicenses nos dice que está establecido un tiempo para que todos mueran y después de esto el juicio. Y así que si el transcurrir de nuestro tiempo va como está ahora, de una cosa usted podrá estar seguro. Una vez que nosotros muramos, nos enfrentaremos al juicio. Y si el Señor viene antes, ese juicio será el día que el Señor llegue. Por lo tanto, es mejor estar preparado desde ya para que cuando llegue seamos hallados irreprensibles, como dice las Escrituras. Amén. La siguiente pregunta. ¿Quiénes se libran del juicio? Cuando terminamos el texto en Eclesiastés capítulo 11, observen que al final del texto, y voy a leerlo nuevamente, dice claro quiénes se librarán de ese juicio. Dice aquí, cuando termina de leer el texto que leíamos, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues el enojo de tu corazón, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces el texto que Leandro estuvo enseñando, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y ese acordarse tiene que ver con entregar tu vida al Creador, reconocerle como Creador. Si tú abrazas a Jesús por la fe, el día del juicio, tú simplemente serás puesto a la derecha. Eso es lo que dice el Señor. Y diré aquel día, venid benditos de mi Padre, entrad al gozo de mi Señor. Así que no te engañes con lo que venden en el mundo en el día de hoy, diciéndote, déjalo para más tarde. Con ir a la iglesia está bien. No, no es suficiente con conocer. No es suficiente con ir a la iglesia. Es suficiente con abrazar a Jesús por la fe. Y solo ellos son considerados hijos e hijas de Dios. Y ellos tendrán entrada al reino celestial. Amén. La siguiente pregunta, ¿se puede ser sabio sin ir a la iglesia? No se puede ser sabio sin ir a la iglesia porque exactamente eso es a lo que la sabiduría debe llevarte. La iglesia, cuando tú entiendes lo que Dios ha diseñado en la iglesia es el diseño de Dios donde ha reunido a todas aquellas personas que Él los ha unido a Cristo para hacerlos crecer en comunidad de gracia.
En otras palabras, es imposible crecer en sabiduría sin la ayuda y la asistencia de otros creyentes en tu vida. Y eso es la iglesia. De modo que crecer sin la iglesia, no, Dios no viene a buscar a individuos de manera individual. Él viene a redimir una iglesia para sí. Entonces la iglesia forma parte de eso. Es el diseño de Dios entre todos los creyentes. Una vez tú has creído en Cristo, Dios te une a una iglesia. Eso es lo que encontramos en la Biblia. Solo voy a complementar lo que Leandro dijo con el texto de Proverbios capítulo 1. El capítulo 1 de Proverbios todo nos lleva a ver esto. Y dice aquí los proverbios de Salomón, hijo de David, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudente, para recibir el consejo de la prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Y dónde se obtiene? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por lo tanto, es necesario estar donde están los hijos de Dios. Bueno, como dijimos que podían hacer cualquier tipo de pregunta, hay una pregunta que sale un poco del tema y es, ¿a qué edad puedo tener novio? Argeli, ¿tú la quieres responder primero? No hay problema. Está muy lejos del tema. Pero te voy a hacer una pregunta que me hicieron a mí. Recuerdo que yo espero que Ani no me pasó, si no digo la fecha correcta. Pero yo recuerdo que hace 16, 17 años aproximadamente, Ani y yo fuimos a la casa del pastor Guzmán porque queríamos comenzar una relación. Y Francisco lo primero que nos preguntó fue, ¿y cuándo piensan casarse? Así que yo me quedé, pero no hemos comenzado, y que ¿cuándo me voy a casar? Pero esa pregunta tenía un propósito, y es el propósito lo que quiero compartir contigo. El problema aquí no es a qué edad tú puedes tener un novio, porque no es tu edad lo que va a determinar si puedes tener un novio. Primero, ¿cuál es el concepto que tienes de novio? Segundo, ¿para qué tú quieres un novio? Porque si no tienes planes de casarte, ¿qué vas a hacer con un novio? Un novio tiene el propósito de luego ir al matrimonio. Entonces los jóvenes cristianos tienen que tener mucho cuidado con eso. Usted no tiene que estar como una pelota de ping-pong saltando de novio en novio, o como una señora le dijo a su hija, a mí casi me dio un infarto ese día, le dijo, tienes que besar a muchos sapos para encontrar el príncipe. Y yo estaba ahí, de verdad que yo quería morderme la lengua, los dedos y algo más. Ese no, como dice las escrituras, no es así entre nosotros. No es tu edad lo que va a determinar, obviamente, tiene que ser mayor de edad, pero no es tu edad lo que va a determinar si tú vas a tener o no novio. Es para qué tú quieres un novio, cuál es tu propósito, y si tu propósito con esta persona es establecer a futuro un matrimonio. Eso es lo que debes pensar. También hay otros elementos. Si eres creyente, ¿es creyente la persona que te corteja? ¿Estás viviendo bajo la voluntad del Señor y estás orando para que el Señor te dé sabiduría? Entonces todas esas cosas son decisiones que, como decíamos en el mensaje, tienen que ver con tu vida en el futuro. Son decisiones que te van a marcar y por lo tanto, como son decisiones que tienen que ver con tu futuro, tienes que orar, pedirle al Señor que te dé discernimiento y entendimiento para que en todo eso tú puedas encontrar gozo y contentamiento. Amén. Ya no tenemos más preguntas. Excelente. Agradecer a todas las personas que nos han estado acompañando desde la web. Gracias por estar ahí. Si llegan más preguntas, tenemos todo el día la disponibilidad de poder ayudarles según la medida que el Señor ha puesto en nosotros. Envíenla. Dentro de muy pronto, la medida que Dios nos lo conceda, nos seguiremos reuniendo como Ministerio de Jóvenes de manera virtual y también de manera presencial, de modo que sintonicen nuestras redes, tanto como Ana y Stephanie lo han estado anunciando. Manténganse al tanto de todo lo que podamos hacer para edificar a su alma. Creemos que nuestra nación es una nación que necesita una generación de jóvenes que se levante para la gloria del Señor, y que los jóvenes crezcan exactamente en esto que nosotros decimos ser, jóvenes con temor de Dios. Nuestra nación lo necesita, tú lo necesitas de manera individual, así que si algún padre lo está viendo, anime a su joven,
es su parte, anime a su joven para que de alguna manera venga a hacer amigos que cuidarán de su alma. Y es lo que queremos comunicarle a eso. Sí, finalmente queremos invitarte a nuestra iglesia, los que viven en el sector. Estamos en la calle Segunda, 829, frente al parque donde se hacen los ejercicios, al lado del Play. La azul que está de este lado. Es una iglesia de 2 niveles, con un toldo blanco con azul. Así que todos los jóvenes que quieran tener un contacto con nosotros aquí en Iglesia Bíblica de la Trinidad, le invitamos. Los domingos estamos teniendo culto a las 9 de la mañana, un primer culto para guardar el distanciamiento, y a las 11 tenemos otro culto más en el que podemos recibirle. Y también, si alguno de los jóvenes que está conectado en las redes sociales quiere compartirnos su contacto para que nosotros le escribamos, puede hacerlo. Tenemos un grupo tanto en YouTube como en Facebook para tomar esos datos. Usted puede escribirnos ahí o enviarnos un mensaje privado por el Messenger. Pueden entrar a la plataforma nuestra tanto en Instagram como en Facebook, en el mismo YouTube, y dejarnos un mensajito con un número, un correo electrónico donde usted quiera que le contactemos, y estaremos en la mejor disposición de cada sábado invitarle a nuestras reuniones, invitarle a que puedan venir y visitarnos en la iglesia, y también ayudarte en cualquier necesidad espiritual que usted crea que podamos ser útil. Nuestro deseo es que la palabra de Dios pueda enternecer sus corazones y que ustedes puedan unirse a una iglesia local, preferiblemente a la de nosotros, claro, quisiéramos tenerle aquí con nosotros, y puedan adorar al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Oramos entonces? Vamos entonces a orar para terminar nuestro tiempo, y gracias infinitas por sus misericordias. Padre, te alabamos, exaltamos tu nombre y damos gracias por el tiempo que nos ha concedido en esta tarde del sábado. Damos gracias por la vida de cada joven que en tu misericordia se pudo conectar en esta tarde. Te rogamos por ellos, Señor, enternece su corazón, háblale con tu palabra, tráelo a tus pies, Señor, y únelo a la iglesia local para que puedan perseverar en la fe y en el amor a ti, que es en Cristo Jesús. Oh Señor, te alabamos, exaltamos tu nombre y te reconocemos como nuestro sumo bien, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, jóvenes, por su participación, y damos gracias a todo el equipo que ha estado trabajando con nosotros. Dios le bendiga mucho a cada uno. Al grupo que está aquí, miren, oren de manera particular. Los grupos de oraciones de